Hola amigos, ¿qué tal? Soy el maestro Fide David Gómez y el día de hoy les traigo una partida entre el ex campeón del mundo Basil Smyslov y la leyenda de Holanda Jan Timman. La partida que vamos a ver hoy creo que trata un concepto muy importante en ajedrez, que es la transformación de las ventajas. Nos ha pasado que en determinada partida sabemos que estamos bien, pero no nos alcanza todavía para llevarnos el punto. Bueno, acá vamos a ver exactamente eso. Vasily cuenta con una ventaja de espacio que le da una posición obviamente muy cómoda, pero de repente empieza a transformar esa ventaja de espacio en un ataque sobre el enroque. Y es ahí cuando se termina modificando mucho la posición y el ataque de Smyslov, en este caso, logra ganar la partida. Pero vamos a arrancar. Blancas es Smyslov y juegan esta apertura que por el momento no va a tener nombre porque no sabemos a cuál puede derivar. Están haciendo un orden de jugadas bastante flexible. No sabemos si puede terminar en una Grunfeld, en una India del Rey, Benoni o hasta incluso en un Volga podría llegar a terminar. Por lo tanto, bueno, por el momento no sabemos muy bien de qué se trata e incluso que no he nombrado antes y que va a empezar a tomar forma. Tiene la apariencia de una especie de dragón, ¿no? Una variante de dragón acelerado, en donde, bueno, el blanco tiene el alfil por fianchetto. Lo más común es que lo veamos tipo por E2 y con una estructura F3. Pero bueno, es un esquema así, en el sentido que también el blanco va a jugar en algún momento con E4, lo que da la formación Maroczy, que se caracteriza por tener una ventaja de espacio, la cual el negro con determinadas maniobras va a tratar de romper para poder igualar el juego. Mientras tanto, la partida sigue caballo C3 y en este momento el negro toma en D4. ¿Por qué toman D4 y le centraliza la dama? Bueno, hay varias razones. En principio, está costando un poco desarrollar el alfil de C8, porque D6 y B6 tienen ciertas complicaciones para moverse por la captura sobre C6. Por lo tanto, el negro lo que decide es erradicar esa posible captura en C6 y al mismo tiempo ubica a la dama sobre esta diagonal donde puede llegar a haber algún peligro táctico. Por lo tanto, ahora continúa con enroque, bien enroque y D6. Ahora sí, no hay ningún peón colgando en C6 y se prepara la salida al alfil. Este alfil de todas maneras sigue siendo muy activo y provoca alguna molestia en el flanco de dama del negro. Vamos a ver cómo lo va resolviendo. En este momento el blanco juega dama D3 y ya vamos a ver el otro asunto que decíamos, que era que la dama estaba ubicada sobre el fianchetto. Entonces alguna jugada como B3, que puede resultar una jugada sana para empezar a hacerle una contra al alfil de fianchetto, bueno, ya mismo podrían venir ciertas molestias sobre esa diagonal, como la jugada táctica caballo E4. Vemos que se abre la amenaza por la diagonal y tras la captura, alfil por C3, torre B1, alfil F5, el negro está consiguiendo finalmente activar su juego. Y me detengo acá porque ustedes pensarán que la torre ya se está ganando. En realidad todavía pueden haber ciertas complicaciones, ¿sí? Por ejemplo, con alguna jugada dama F3, el negro se come la torre, nosotros nos comemos el alfil. Todavía no estaría todo resuelto. Y ahí hay mucha lucha. Porque el alfil, ustedes si juegan dragón sabrán siempre que es una pieza muy importante. Tanto para el ataque como para la defensa. Entonces también siempre vengo mostrando algunas posiciones y les dejo también como ahí picando para que miren ustedes también y analicen si realmente alcanza el comerse la torre y perder el alfil. Sin embargo, si la dama se va, existen otras jugadas como, no sé, dama 5 o mismo el alfil vuelve y la partida se empieza a quedar equilibrada, ¿sí? Entonces, este sería un buen camino para el negro. Por eso lo que decide hacer el blanco directamente es conservar piezas en el tablero y jugar dama de 3.
¿Por qué conservar piezas en el tablero sería importante? Porque la ventaja de espacio la tiene el blanco. Entonces el negro es el que tiene que ir maniobrando con su poco espacio y sus múltiples piezas para encontrar casillas buenas. Entonces, si nosotros como estrategia, no solamente en esta posición, sino también en otras posiciones, conservamos las piezas cuando tenemos ventaja de espacio, eso nos va a ayudar. Bien, como dijimos antes, esta diagonal era bastante molesta para el negro, entonces decide resolverlo de esta manera. Amenaza la dama, amenaza que se resuelve muy rápido con E4, pero ¿qué consigue de esa manera? Que el alfil choca contra su peón. Entonces el blanco con E4 y C4 se genera la estructura Maroczy, estructura que en algún momento trataremos con más profundidad, pero cierra su alfil, ¿sí? Entonces tiene sus pros y sus contras para ambos jugadores. Bueno, dada la jugada de 4, el negro continúa con alfil E6, que amenaza el peón de C4, o mejor dicho presiona, ¿no? Todavía el peón está bien defendido, pero bueno, puede llegar a sumarse la torre y meter presión sobre este punto. Cada vez que el blanco haga B3, también va a tener que tener cuidado con esta jugada. Por el momento dama de 3 funciona muy bien, tanto para defender C4 como el caballo de C3 en caso de que este peón se avance. Viendo esto, el blanco continúa con B3. ¿Qué pasaría si realiza otra jugada? Por ejemplo, acá algo como H3, tratando de también ir sacándole algunas casillas posibles al negro. Bueno, ahí empiezan los contragolpes, ¿no? Como una jugada como dama C8, y ahí finalmente veríamos la presión sobre C4 y H3 también quedaría vulnerable. H3 es una jugada que se suele dar en muchas posiciones, por eso la menciono. Pero bueno, B3, siempre el jugador que elija este tipo de formaciones tiene que ir asegurando su posición para que quede lo más controlada posible, toda defendida. Y el negro va a ir más por el lado de los golpes tácticos, buscando ahí alguna debilidad puntual y tratando de aprovecharla. Obviamente dijimos que el negro tiene un juego restringido, por lo tanto se debe aferrar a eso, ¿no? A los recursos tácticos que ofrezca la posición. Bueno, viene A6, jugada muy interesante y muy importante. La idea de A6 es tratar de llegar a la ruptura B5. Esto va a ser importante porque necesita el negro abrir líneas, ¿sí? Abrir líneas para sus piezas. Y también sus piezas apuntan mucho hacia el flanco de dama, por lo tanto también es un sector donde debe operar, ¿sí? Entonces B5, por ejemplo, pensemos alguna jugada neutral como torre E1, ¿sí? Que no tiene por qué ser ningún error. Entonces ahora mismo ya podría venir este golpe táctico para que miremos un poquito de lo que les trato de explicar con esto de abrir el flanco dama. También pueden ver rápidamente que con B5, ¿no?, nos aparece esta diagonal y podemos llegar a tener un miedo, pero en realidad no pasa nada, ¿no? Porque contra E5, que amenaza el caballo y la torre, la solución es muy rápida. Simplemente comer el peón y el blanco ya no se puede comer la torre porque está la dama amenazada en el aire. Entonces, tras los cambios de dama, torre por, no habría ningún problema, ¿sí? Por lo menos no implicaría pérdidas materiales. Bien, y contra B5, bueno, también la otra gran pregunta es qué pasa si me como el peón. Bueno, podemos ver que tras A por B5, caballo por B5, se abre la diagonal y existen algunas jugadas bastante interesantes para el negro, que ni siquiera tienen que ver con caballo por E4, que puede ser alguna ahí que estemos buscando, porque nos agarra desesperación por el equilibrio material. Pero ni siquiera eso. Bien al espíritu como un Volga, el negro podría jugar caballo de 7 y empezar a buscar casillas, ¿sí? La diagonal, fíjense que ahora sí estamos directamente amenazando la torre sin sacrificar nada. Y alguna jugada como torre B1 ya vendría torre por A2. Y alguna otra jugada como caballo C3, bueno, ya podría incluso venir alfil por B3. ¿Sí? Entonces el espíritu de la lucha en este tipo de formación, el negro tiene que buscar la ruptura por el flanco dama
y activar la posición ahí. Así que bueno, B5 es una jugada muy interesante en caso de algo como torre 1. Pero bueno, Smyslov sigue teniendo muy bien controlada la posición y juega alfil B2. Tras lo cual, creo que el negro ya comete por ahí una pequeña imprecisión, ¿sí? En la partida se continuó con caballo D7, que nos parece seguramente una jugada muy natural. El caballo se va a reubicar por E5, se abre la diagonal, ¿no? Parece una jugada perfectamente natural. Impide que el blanco también traslade su caballo al centro. Sin embargo, yo creo que ya era hora de realizar la jugada torre B8 con esta idea que hablábamos antes. Por ejemplo, si torre a D1, también algún tipo de jugada ustedes pueden ir sugiriendo también, o cuando analicen la partida pueden ver la partida y plantear algunas otras jugadas. Bueno, de vuelta, ahora sí caballo D7 para finalmente meter el B5. Creo que esta, pero ahora van a ver, porque ustedes me pueden decir, bueno, pero pudo haber hecho caballo D7 y después torre B8. Pasa que como se da en la partida, el plan del negro apuntaba de otra manera. Yo creo que ahora cuando vayamos adelantando, el negro no se percataba del problema que había en su posición. Entonces tras caballo D7 me parece que ya está llegando B5. ¿Sí? Si no, acá también B5. Es una jugada interesante, peón por, caballo por B5 y perdemos un peón pero de vuelta. Dama 5 buscando la actividad de las piezas. ¿Sí? Incluso B5 directo en vez de caballo D7. Ya estamos perdiendo un peón, pero nuevamente los invito a jugar esta posición con negras y van a ver la cantidad de actividad que presenta la posición. Y si después de torre B8, en vez de torre a D1, el blanco intentara restringir este golpe, bueno, ahora B3 queda un poco más débil, pero recién ahí me parece un poquito más interesante la jugada caballo D7. ¿Sí? Porque de esa manera va a haber un poco más de presión sobre B3. E incluso pueden llegar a aparecer algunos golpes con B5 después de caballo D7 directo, porque hay un B3 colgando, porque el caballo no se puede mover. Me daba la sensación cuando analizaba la partida que esta jugada y este plan con B5 era lo que realmente había que hacer. Caballo D7, si bien es una jugada temática, yo creo que tal vez ahí podría reformular la expresión. No sé si es que caballo D7 es imprecisa. Me parece que las siguientes jugadas que mete el negro, el plan es medio impreciso. Volvamos a la partida, después de haber verificado un poco este tipo de plan, y veamos qué fue lo que pasó. Tras caballo D7, el blanco se anticipa con dama D2. ¿Sí? Hasta ahí, bueno, incluso podríamos seguir pensando en el torre B8. Pero acá ya viene caballo C5. ¿Está bien? Tampoco parece nada grave, el caballo se ubica bien. F4. Y acá es un poco la situación de la ventaja de espacio que hablaba. Fíjense que las piezas negras están buscando su maniobra, ¿no? Tratando de acomodarse sobre las casillas que no puede tocar el blanco, que únicamente es C5 y los escaques negros de esta diagonal. Si bien es cierto que está contraponiendo ahí un poco el alfil, ya hablamos que el cambio de piezas es algo que habría que evitar. Entonces, caballo del C5 no puede ser desplazado porque B4 sí justifica mucho la presión del alfil sobre E6. F4, bueno, el negro cree que si bien es cierto que con esta jugada se controlan casillas, dentro de su territorio, del flanco dama, de lo que puede llegar a intentar controlar, parece estar todo seguro. Tras la jugada torre C8, creo que ahí lo que vino fue el optimismo de la posición. Pero ya el blanco, con su centro desplegado, todas sus piezas desarrolladas, excepto la torre, pero que se puede incorporar rápidamente, acá mismo Smyslov ya vio el momento para aplicar medidas más enérgicas.
Nuevamente, torre C8 me parece que es una jugada como muy natural, muy de la mano, y no vino en relación al plan típico de romper con B5. ¿Qué fue lo que hizo Smyslov ahora? Si tienen un tiempo para pensar la jugada, sería este el momento para detener el video y pensar, aunque sea un mínimo desarrollo de los acontecimientos. Bien, para el que no encontró la jugada o para el que cree que la encontró, vamos a verificar qué es lo que hizo Smyslov. Esta es una jugada muy interesante la que viene ahora, porque recién estábamos diciendo, por ejemplo, que B4 no se podía hacer porque estaba C4 débil. E5 se ve muy controlado. F5, bueno, parece algo posicionalmente grave porque dejaría, por ejemplo, el escaque 5 totalmente dispuesto para que el negro posteriormente lo ubique el caballo ahí, por ejemplo, y no sea desalojado nunca más. La jugada de F5 como que debilitaría mucho las casillas negras. Pero acá viene la genialidad. F5 parece una jugada que debilita al blanco las casillas negras, pero Smyslov con F5 va a lograr debilitar las casillas de su rival, las casillas negras del rival. ¿Y de qué manera lo hace? Con la jugada F6. Un fuerte sacrificio de peón que ya va a encontrar un motivo táctico a partir de las casillas negras, porque sería el caso de que alfil por F6 vendría torre por F6, E por F6 y caballo D5. Se refuerza mucho las casillas negras con el alfil y el caballo que viene a comer en F6 y que el rey se termine también ubicando en una posición muy peligrosa. Por lo tanto, acá vemos que nuestras casillas, el concepto de casilla débil es la casilla que realmente se puede aprovechar, ¿no? Porque si decimos B6 es una casilla débil, pero no, ninguna pieza se dirige a B6, no es una debilidad. En cambio acá el blanco sí ha conseguido debilitar las casillas negras a partir de este sacrificio, parece de carácter posicional incluso, pero que va a llevar a combinaciones de mate. Entonces, tras F6, bueno, se resguarda el alfil de casillas negras y juega E por F6. Continúa caballo D5, reanuda la amenaza. Cualquier tipo de jugada como alfil E6, por ejemplo, vendría alfil por F6, amenazamos la dama y ya acá habría que comer prácticamente porque jugadas como dama D7 van a implicar pérdidas materiales. Y tras alfil por, caballo por, rey, si viene a H8, dama H6 es fulminante. Y jugadas como rey G7, estoy pensando también en dama D2, ¿no? Y ahora la dama es quien ubica el dominio sobre la diagonal A1, H8. Después otro tipo de jugada como alfil C6 o torre 8. Vamos a ver que también aparece siempre alfil por F6 y algún doble en E7 o algún doble en F6, ¿no? Como en este caso, torre 8, alfil por F6. El doble viene no por E7, sino por F6, porque la dama quedó encerrada y sí o sí debe tomar el negro y ahí también pérdidas materiales. Además de que hay otras continuaciones seguramente muy tentadoras. Entonces el negro juega F5. Se saca la debilidad momentáneamente de F6 y propone el cambio de alfiles. Tras E por F5, continuó alfil por F5, alfil por G7, rey por G7 y ocupamos de vuelta el dominio sobre la diagonal. Ahora jugadas como rey G8 simplemente vendrán jaques en F6, el rey se tendrá que ubicar en alguna casilla negra y vendrán descubiertos muy fuertes, o incluso también esto, pueden seguir apareciendo amenazas muy molestas, ¿no? Sobre H7. Por lo tanto, está obligado a hacer F6, que también tiene su sentido porque pone los peones en casillas negras para que la diagonal no tenga tanto peso. Pero el ataque no ha terminado y viene una jugada que me gusta mucho, que es G4. ¿Sí? Tras esa jugada, el alfil se va a tener que retirar. ¿Sí? Se va a tener que retirar. En la partida continuó con E6
y se genera la presión sobre F6. Ahora vamos a ver cómo sigue. Otro tipo de jugadas como caballo E6, por ejemplo, amenaza a la dama, ¿no? La dama no se puede ubicar lejos de la defensa del peón porque este cae, pero tras dama D1 el alfil queda encerrado. Por eso que no le quedó más remedio a Tiemann que jugar alfil E6. Vino caballo por F6, se reanudan los descubiertos, la columna F está prohibida también, el rey no puede escapar, vino torre por F6. Y ahí aparece G5, una jugada que viene a ganar material, ¿sí? Y ya está muy cerca de liquidar la partida, con esta ganancia material que debe también bloquear un poco porque si no están entrando todas las piezas. Entonces lo que hace es jugar alfil F5. Y con toda la calma de un ex campeón del mundo, que puede estar muy tranquilo si lo fue, no se come la torre, sino que trae otra pieza más al ataque, para que en el momento de capturarse la torre también haya presión sobre D6. Quiere no solamente ganarse una torre, sino llevarse todo el botín posible. B5 Tiemann, tratando de buscar algún tipo de actividad por la columna C. G por F6, vino dama por F6, dama por torre por D6. La partida ya prácticamente está liquidada, si bien todavía uno puede intentar patalear un poquito. Vino caballo E6 y torre B6. Se busca ganar otro peón, que no sería cualquier peón porque esto generaría dos peones libres en el flanco dama, incluso apoyados por el alfil, también sería decisivo. Torre C5 defiende el peón y ahora una bonita jugada para liquidar la partida, torre E1. ¿Por qué digo que liquida la partida? Porque a partir de la jugada torre E1 el blanco va a proponer más simplificación. Si bien el negro tenía todavía calidad de menos, podía tratar de soñar, ¿no?, con este B5, buscar algún tipo de actividad. Si bien no creo que sea mucha, pero ya con torre E1 lo va a obligar el blanco a cambiar más piezas, porque se viene B4 y la única casilla buena que va a encontrar esta torre es N5, donde se proponen el cambio de pieza. Porque si hacemos alguna jugada y viene B4, el tema es que saque donde saque la torre se va a empezar a incrementar la presión sobre el caballo de E6. Van a venir pérdidas materiales. También si el rey se viene a F7 o a E7, vendrá lo mismo. Vendrá el B4, la torre no encuentra lugar en estas casillas, se aleja y termina con alfil D5 ganando material. Bueno, señores, torre 1 y finalmente Tiemann abandona. Esta partida me parece una muy buena partida. Yo la había visto muchas veces en varios libros, pero siempre se me escapaba de quienes las habían jugado, ¿sí? Hace poco la vi y dije, esta vez no se me escapa. Anoté bien el libro donde estaba, quienes las habían jugado. Y bueno, y por eso hoy se las traigo para compartir. Me parece una idea muy interesante a tener en cuenta este F5 y F6. Porque posicionalmente es una jugada que puede llegar a ser muy mala si no tiene un fundamento táctico. El debilitar tanto las casillas así. Yo creo que la transformación de ventaja acá fue del dominio del centro pasar hacia un ataque directo hacia el flanco del rey. Con una jugada de un aspecto que es comprensible que se le haya escapado este tipo de jugada y combinación. Así que bueno, continuaremos subiendo más videos, haciendo en vivos. Saben que pueden ayudar con un like, con una suscribida, con un compartir, con un mensaje, con lo que sea, para seguir apoyando el canal y al ajedrez. Así que bueno, me despido de mi parte, será hasta el próximo video. Adiós.